instruirnos a través de la palabra. Y así que esta noche dispongamos nuestro corazón, que Dios siempre tiene algo, siempre aprendemos algo nuevo a través de la palabra del Señor. Así que vamos a orar para dar inicio a este estudio. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, oh Dios, con un corazón dispuesto, Señor, para que tú nos instruyas, para que aprendamos, Dios mío, de estos estudios que estamos estudiando, Padre bendito, semana a semana, a través de estos proverbios, estos libros de sabiduría, Señor, que son los que nos capacitan, Señor, para vivir una vida agradable a tus ojos, Señor. Ayúdanos con aquellas debilidades o aquellas cosas que aún tenemos que cambiar en nuestro diario vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, danos la sabiduría para que nosotros podamos ser de ejemplo y testimonio para aquellos que no te conocen. Padre, que esta noche podamos aprender algo nuevo, Señor, a través de este estudio. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Amén y amén. Vamos a estar leyendo Proverbios 26, 1 y luego 26, 3 y 26, 4 y 5. Vamos a estar leyendo los 5 versículos del capítulo 26. Pero primero déjeme introducir este tema. Por ejemplo, estos proverbios representan una idea clara de la actitud y la obstinación de los necios, ¿verdad? De cómo actúan y a dónde lo lleva su manera de proceder. A un necio nunca le va bien. Siempre se mete en problemas y luego no haya cómo salir de ellos y termina llevándose al compañero al que tiene, aquel que le presta oído, aquel que le pone atención, aquel que le da por su lado. Entonces, de la misma manera, estos proverbios nos aconsejan a cómo distinguirlos y cómo tratar con ellos. No debemos olvidar que cuando estamos tratando con un necio, no estamos tratando con una persona normal. Un necio no es una persona normal. Así que cuidado cómo actuemos, la forma en que nosotros nos comportemos delante de otros, porque nos pueden juzgar como necios o como sabios. Y nosotros estamos llamados como hijos de Dios a comportarnos como sabios, a ser sabios en medio de la necedad de este mundo. Porque no es fácil, hermano, lidiar con una persona, ¿verdad?, que está acostumbrada a salirse con la suya. De una u otra manera cree que está en lo correcto. Porque muchas veces es más fácil darle por su lado y hacerlo sentir bien para uno no meterse en contradicción con ellos. Porque a un necio cuesta ganarle. Entonces termina usted cayendo en la trampa del necio. Muchas veces termina también con su necedad, tratando de ayudarlo. Pero esta noche vamos a aprender algo, a ver qué nos dice la palabra de Dios, a cómo tratar con esta clase de persona. En primer lugar, no se puede honrar a un necio. Y para eso vamos a leer Proverbios 26, 1. Dice: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Oiga, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. O sea que honrar tal vez al necio le hace más daño. Está comparando, ¿verdad?, las cosas. La nieve, se imagina una nevada en pleno verano. No cae bien. Usted tal vez está en la playa cuando de repente se viene la nevada. No va a ser de bendición. O como cuando usted está cosechando el fruto, que ya está la cosecha lista y se viene la tormenta, se echa a perder la cosecha. En vez de que sea de bendición esa lluvia, termina siendo una catástrofe total. Y de igual manera compara la Biblia a que no conviene la honra para el necio, porque le puede hacer más daño. Aquí debemos recordar que la economía del pueblo de Israel estaba basada fundamentalmente en la agricultura. La gente se dedicaba a los campos, a cultivar el trigo principalmente, ¿no? Porque era el alimento diario, es el pan. Entonces era necesaria la lluvia. Y de la misma, la agricultura dependía, todos los siembros dependían 100% de la lluvia. O sea que la lluvia sí era necesaria en esos tiempos, cuando era tiempo de sembrar.
Por lo que el hablar que cayera nieve en verano era para ilustrar que lo mismo sería un desastre, pues la nevada dañaría o destruiría cualquier siembra. O sea que todo tiene su tiempo para que sea de bendición. De la misma manera, si cayera lluvia en tiempo de la cosecha, la misma correría el mismo riesgo. Se perdería todo el fruto y la lluvia entonces no sería de bendición, sino que sería para destrucción. Este efecto absurdo o negativo de la nieve o la lluvia se compara entonces con lo absurdo y lo negativo que es honrar a un necio. Nadie se lo imagina, porque lo mismo sería contraproducente, pues el necio actúa negativamente y lo lógico es reprimirlo y evitar su mala influencia en la sociedad. Y pareciera que eso está de moda. Hoy al necio, al que actúa de una manera irregular o abnormal, a ese como que el mundo alaba. Son los héroes del día de hoy, ¿verdad? Todo el mundo como que admira a esos necios. Entonces, por eso muchos ya no quieren trabajar, solamente haciendo tonterías. Gracia para ellos, entretenimiento para muchos, da diversión. Y créanme que por eso la sociedad va hacia el camino donde va. Y ahí está la gente aplaudiendo, ahí está la gente alabando, dando honra a esa clase de gente. Terminan cometiendo fechorías, haciendo cosas desagradables. Pero para la gente eso pareciera que es bueno, es agradable. Hermano, pero a un necio no se le debe dar la honra. No se le puede poner en lugares altos muchas veces, porque le va a hacer daño. No solamente le hace daño a su propia personalidad, sino que le hace daño a los demás, a los que tiene a su alrededor. Sin embargo, tenemos que decir que algunas veces los necios son reconocidos, especialmente en la sociedad liberal que vivimos hoy, donde las conductas antinaturales de algunos son exaltadas y defendidas públicamente. Y eso es lo que está pasando el día de hoy. Ahora, entre más tonterías hace, entre más cosas no producentes está haciendo una persona, más fama agarra. Pero vemos aquí que en vez de que sea de bendición una persona así, termina siendo, hermanos, un peligro, un riesgo para aquellos que lo rodean. Por eso es necesario que nosotros aprendamos también a cómo reconocerlos y cómo actuar con ellos o frente a ellos, y cómo evitarlos muchas veces. Porque muchas veces, hermanos, miren, muchas veces no la podemos llevar de muy inteligentes, de muy sabios, o de muy religiosos, de muy espirituales también. Y queremos tal vez nosotros de buena manera ayudarle, pero ellos siempre van a usar la palabra de Dios. Todo el consejo bueno que usted le esté dando, ellos siempre le van a dar la vuelta y van a terminar dándole un doble sentido muchas veces a los consejos, porque su mentalidad de ellos no capta lo bueno, porque no hay nada bueno en ellos. Pero esta noche también la palabra de Dios nos va a enseñar a cómo acercarnos a ellos, cómo tratar con ellos y cómo evitarlos muchas veces, porque no le va a ganar usted una. A un necio, hermanos, usted le dice algo y él termina que lo sabe todo, y al final el necio es usted, porque terminó cayendo, enredándose en las trampas de esa persona. Entonces debemos de tener mucha sabiduría al momento en que estemos con una persona así, porque el buen consejo no lo va a recibir. ¿Ha oído un texto de la palabra de Dios que es un poco duro tal vez? Muchas veces hay personas tan necias que cuando usted le comparte un testimonio en la palabra de Dios, terminan burlándose, haciendo cosas y diciendo barbaridades en contra de la palabra del Señor. Muchas veces esa palabra, la palabra de Dios lo compara a no dar las perlas a los puercos, a los marranos, porque un animal de esos viene y usted lo baña, lo limpia bien,
Y al momento su naturaleza lo llama al lodo otra vez, porque es un puerco. Así es el necio muchas veces. Usted de buen corazón se acerca a darle un buen consejo, a darle un testimonio, y él termina, hermanos, haciendo daño, hablando barbaridades en contra de Dios muchas veces. Hay mucha gente así. Hay que tener mucha sabiduría en la forma en que nos acerquemos y tratemos con ellos. En segundo lugar, los necios son corregidos conforme a su necedad. Es triste, es duro muchas veces, pero al necio nunca le va bien. Siempre recibe, da lo que siembra, siempre va a cosechar. Siempre hay uno más astuto que otro. Siempre hay uno más listo que otro. Dice Proverbios 26:3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Oiga, cuidado con los derechos, ¿verdad? Con los derechos humanos, o no sé quiénes son esos que investigan. El látigo para el caballo. Bueno, el caballo usted sabe, ¿verdad? Aquellos que han montado, aquellos que han tenido una bestia, ¿no? Caballos son necios. Y si usted se descuida, lo muerden, lo patean, le hacen de todo. Su naturaleza, necio. Entonces, pero ahí está el látigo para detenerlo, para frenarlo. El cabestro para el asno. El asno, el burro. No se diga el burro, hermano. Es burro. Mire, qué comparaciones que hace la Biblia con el necio. No por gusto se llama burro, ¿verdad? Orejón. ¿Sabe por qué el burro es orejón? Porque es tan burro que de ahí lo jalaban de las orejas y así se le fueron estirando mucho. Y dice, y la vara para la espalda del necio. Hermanos, esto está tremendo, ¿verdad? Porque hoy en día ya no se cree en eso, en esa corrección, pero es bíblico, ¿verdad? Recuerdo yo, hermanos, en mis tiempos, hace muchísimos años, cuando se usaba la vara, de verdad. Y a pesar de eso, hermanos, uno se entraba en la necedad, porque dice la Biblia que la necedad está en el corazón del muchacho. O sea, la naturaleza del aprendizaje, el crecimiento, ¿verdad? Que uno viene esos episodios, ¿verdad? Todos esos cambios hormonales y todas esas dudas que vienen, ganas de experimentar cosas diferentes, ¿no? Eso lo lleva a la necedad a uno. Y yo recuerdo, hermanos, que mi papá él no usaba la vara conmigo porque él se pasaba de duro. Él se iba a matar de una vez. Pero mi mamá era la que nos corregía a nosotros. Y mire, ella nos advertía de todas las cosas. Si haces esto, mira, esto va a pasar, esto, y al final vas a recibir. Pero lo más chistoso, lo más gracioso era que entre más me pegaba, más me daba duro, más la quería yo, más la amaba. ¿Por qué? En vez de que le tuviera odio. Porque ella, después de que me golpeaba, me corregía, luego me explicaba por qué. Te advertí, mira, hijo, si no te advierto yo, no te corrijo yo, ¿quién te va a corregir? En la calle te va a corregir alguien. Y así pasa muchas veces cuando no somos corregidos en casa, alguien nos corrige allá afuera. Pero ella, después que me miraba, que yo ya hacía mi berrinche, lloraba y todo, luego me llamaba y me acariciaba. Venía, ven, te voy a contemplar. Y comenzaba a darme entonces amor, pero ya me había dado. Ahora me estaba dando amor. Hermanos, pero era algo especial. Y yo creo que por eso la amé tanto. Por eso dice la Biblia que el padre que ama a su hijo lo corrige. De igual manera, si usted conoce a alguien necio, hay que corregirlo. No le dé por su lado, porque le está haciendo un daño mayor. Porque él cree que está bien haciendo o actuando de la manera en que está actuando. Pero a través de la palabra de Dios vemos que no, debe ser corregido. Entonces, para los animales estamos de acuerdo, ¿verdad? Que el látigo, que el freno para frenarlos y darles duro, ¿verdad? Pero créeme que también a ellos les duele. Si no, acuérdese, un asna que habló en la Biblia.
¿verdad? El profeta Balaam dice que estaba necio y dándole garrotazos a su burrita hasta que Dios permitió que hablara. Y le dice, ¿por qué me golpeas? Si me duele, ¿acaso no te he hecho caso todo este tiempo? Pero mire, pero ese no es el caso ahorita, ¿verdad? Estamos hablando de la corrección del necio, pero así es el necio. En este caso, el profeta Balaam era el necio, que si la burrita no se detiene y no ve el ángel de Jehová, el profeta hubiera muerto. Entonces, muchas veces también la vara para la espalda del necio es para su propio bien. Porque si no somos corregidos cuando somos jóvenes, cuando ya somos adultos, hermanos, nos van a corregir en la calle. Siempre va a haber alguien más listo que uno, alguien más fuerte, alguien que grita más, alguien que pega más recio que usted. Entonces siempre va a haber alguien, ¿no? Entonces es necesario, es bíblico, ¿verdad? No abusar, no a dañar. Y hay gente, mire, los abusadores siempre encuentran una manera donde golpear que no se note. También eso es prohibido, ¿verdad? No estamos aquí dándole propaganda al abuso infantil ni nada de eso, sino a la corrección con sabiduría, ¿verdad? Con guianza, porque es necesario muchas veces. Aquí vemos que el necio es comparado con los animales, a quienes se les tiene que castigar con fuerza física para domarlos o dirigirlos. Los animales no crean que con solamente hablarle bonito, ¿verdad? Se va a detener. No, ellos cuando agarran las riendas sueltas, ¿quién los detiene? Solamente el látigo y el freno los va a detener. Así podemos ser también si nos hacemos necios. Muchas veces ni la cárcel los va a hacer entender, ni la policía muchas veces. Muchos terminan jóvenes en los panteones, muertos, en las cárceles, pagando cadenas perpetuas. Entonces, es necesario la corrección. Está la necedad del necio como para que se justifique el castigo con vara, para que enderezca su camino, o para que pare de cometer torpezas. Ya hemos visto de que de acuerdo a la Biblia hay determinado tipo de conductas nocivas en donde no son suficientes las palabras o el consejo y en donde se requiere un castigo más severo. Es bíblico y necesario muchas veces. Muchas veces a los padres les duele castigar a sus hijos, pero es necesario. Muchas veces los padres lloran juntamente con los hijos. Como también hay padres abusadores, donde muchas veces he oído tanto testimonio de tanto dolor en el corazón de algunos hijos que tal vez fueron abusados por uno de los padres y el otro padre solo vio y no pudo hacer nada, aunque quiso tal vez. Solamente lloró al ver el sufrimiento y no podía hacer nada. Esa impotencia que hubo, ¿por qué? Porque estaba dominado por el otro. Entonces, eso también son extremos. Ahí el necio, ¿quién es? En este caso, ¿quién sería el necio? El abusador, ¿no? Entonces, muchas veces las palabras no son suficientes para detener el desenfreno de algún necio. Debemos nosotros de usar estrategias diferentes tal vez. Pedir sabiduría de Dios para cómo tratar con estos casos especiales. Conocer bien a fondo. Siempre hay, hermanos, un antecedente. ¿Por qué muchas veces el necio actúa de esa manera? Por eso nosotros como hijos de Dios no podemos simplemente juzgar y acusar, señalar y declarar un juicio en contra de una persona necia. Muchas veces eso vio, eso recibió, eso aprendió y piensa que es normal. Y termina repitiendo el mismo círculo vicioso que tal vez eso recibió en casa, eso vio en la calle muchas veces. Entonces ahí es donde tiene que venir la sabiduría de nosotros como hijos de Dios
cómo aconsejar, cómo llegar al corazón de esa persona. Precisamente ayer estaba viendo yo un reportaje de un muchacho que hace unos años atrás, creo que en el 2016, se hizo bien famoso ahí en las playas de Acapulco. Yo sé que tal vez algunos lo han visto. Uno que vendía empanadas. Y él tenía una filosofía, una manera de actuar y decir, de como convencimiento, ¿verdad? De vender empanadas. Y estaba viendo, porque se desapareció de las redes. Y ayer encontré un video y dije, este es el muchacho que estaba desaparecido, no lo había visto. Y comencé a ver la historia y decía, el triste infierno que vivió este muchacho. Y él comienza a contar la historia de cómo él era abusado. Desde niño su mamá se juntó con otra persona, su padrastro vivía con su padrastro. Dice que lo levantaban 2, 3 de la mañana a cocinar, estaba todo quemado. Y además de eso tenía que ir a venderlas de 6 de la mañana hasta 8 de la noche. Y ay de él si llevaba una empanada de regreso a su casa. Y él comienza a contar y a llorar y el dolor que él tiene en su corazón. Dice, lo más triste era yo ver que mi mamá me miraba cuando a mí me estaba golpeando mi padrastro. Y ella solo bajaba y volvía a esconderse, porque si no así le iba a ella también. Y así hay mucha gente. Lo bueno que el muchacho es buen muchacho. Se casó y ahora pues está emprendiendo una familia, viviendo diferente. Pero hay otros que son débiles tal vez, o que fueron tan abusados, tan maltratados, que terminan ellos siendo necios, cometiendo cosas, terminando en cárceles, cometiendo grandes pecados allá afuera, por tratar de mitigar un poco el dolor que llevan dentro. Entonces muchas veces, le digo por experiencia, porque yo he conocido mucha gente necia. Y al conocerlos y intimar un poquito más en la relación con ellos, se puede ver de dónde viene esa raíz, por la forma en que están actuando. Entonces tampoco nosotros como hijos de Dios no simplemente, bueno, la Biblia dice que hay que darte garrotazos, pues vamos a sacar el garrote, ¿dónde está? Tampoco tenemos que tener sabiduría. No debemos provocar juicio o declarar juicio contra alguien por la forma en que actúa. Como hijos de Dios tenemos que tener la sabiduría para cómo llegar. Con la palabra y con dirección de Dios, indagar en la raíz, llegar a la raíz del problema, de esa necedad. Y que Dios haga la obra maravillosa como la ha hecho en cada uno de nosotros. Para Dios no hay nada imposible. Pero la Biblia nos llama a no honrar a ellos, a no darles por su lado, a no hacerlos sentir que están bien lo que están, o reírnos con ellos. Este sí es tremendo. No, porque eso le hace más daño a ellos, sino decirle, la forma en que estás actuando mal, no te va a llevar a ningún lugar bueno. Muchos lo llevan a la cárcel, los otros al cementerio. Entonces es bueno corregir a tiempo para que no caigamos en esa necedad. En tercer lugar, al necio se le pone en su lugar. Proverbios 26, 4 y 5. Dice el 4, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Mire lo que dice la palabra de Dios. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. O sea que si caemos en el jueguito de él, terminamos nosotros siendo igual que él. Es lo que dice la Biblia. Nos compara, nos convertimos en necios. Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos, ¿verdad? Hay que responder al necio como merece su necedad. No darle por su lado, para que no se sienta sabio en su propia opinión. Este proverbio tiene mucho sentido común, pues hay que evitar caer en la misma necedad del necio. Hay que evitar su juego para no parar haciendo lo mismo que él o ella hacen. Es que el necio, hermanos, anda buscando quién le hace el segunda, ¿verdad? Como dicen,
Dice por ahí el dicho, Dios los hace y ellos se juntan. Siempre va a haber otro que le sigue la corriente y ya no es uno, son dos. Y luego se le juntó el otro, son tres. Y así va creciendo el grupito. El consejo va más allá aún, diciéndonos que a una persona necia hay que ponerla en su lugar. Porque si no, con un poquito de crédito que se le dé, va a pensar que es sabio. Y es fácil. No, es que esto le gusta. Enseña que estoy haciendo bien. Le estoy dando un buen ejemplo. Y si usted se carcajea y le dice, good job, él se siente más arriba y ya no lo va a callar. Si uno se pone de tú a tú con un necio o trata de argumentarle, corre el riesgo de parecer necio uno también. Ya no dicen fue aquel, pero como usted estaba con él, risa y risa, aquellos fueron. A veces es mejor ignorar las palabras de los necios. O como dice el refrán popular, a palabras necias, oídos sordos. Jesucristo hizo uso del silencio cuando escuchó las palabras necias de los escribas y fariseos cuando llevaron a la mujer adúltera a su presencia. ¿Se acuerda de esa historia? Comenzaron los necios, los fariseos y los escribas comenzaron. ¿Tú qué dice Jesús? Tú que eres sabio, a ver, muéstranos. Tú que conoces la ley, tú que bajaste del cielo, que dices que viene de aquel Hijo de Dios. Mira, la Biblia dice esto y esto. Tú que dices, mira, la hallamos. En pleno acto de adulterio estaba, pecando estaba. ¿Tú qué dices? Y Jesús, en lo suyo. Y ellos dale, con su necedad. Ejemplo nos da Jesús. Y él dice que escribiendo en tierra, como si nada, haciendo oído sordo. Pero ¿qué pasó después? Ya cuando se quitaron la gana y él no cayó en la tentación de ellos, les dice, bueno, traigan las piedras. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Ya me dieron sus argumentos, ya me sacaron la Biblia, ya me sacaron la ley y todo. Y a los profetas y todo. Muéstrenme que tienen la conciencia limpia. Agarren la primera piedra y tírenla. Nadie. Pura necedad. Si Jesús cae en el juego, los honra. Oh, no, pues tiene razón, es que estos son fariseos. Estos son sacerdotes, estos conocen la ley. Estos también delante de Dios. Tírenle piedras, mátenla. No, Jesús no cayó en la necedad de ellos. No cayó en el pecado, en el señalamiento de ellos, porque Jesús sabía que ellos estaban peor tal vez que la mujer. No cometiendo el mismo pecado, pero siempre algo. Miren, no todos cometemos los mismos pecados, pero siempre todos somos pecadores. En algún área de nuestra vida algo tenemos, pero somos fáciles de acusar el pecado de ajeno, especialmente el que se ve, que es más obvio, ¿no? Pero aquellos pecados escondidos que son más peligrosos. Por eso viene Jesús y nos dice, bueno, si está limpio, tira la primera piedra, acusa a tu hermano. Siempre hay algo que nos acusa a nosotros. Pero bueno, Jesús, escribiendo en tierra, no prestó oído a la necedad de estos hombres. Y eso fue lo que libró a esta mujer. ¿Ella era culpable? Sí. ¿Ellos tenían la razón? No. No, porque ellos estaban peor, en una u otra manera. Pero como Jesús
conocía el corazón de ellos y Dios es justo. Por eso el consejo nos dice que al necio hay que ignorarlo o ponerlo en su lugar. Fue lo que hizo Jesús. Los ignoró y luego los puso en su lugar. Los avergonzó totalmente, porque él sabía cómo estaba su corazón. En este caso, significa demostrarle su error o su necedad para que no se crea sabio en su propia opinión. Pero es que se va a enojar. ¿Qué importa que se enoje? Es por su propio bien y por su bien de usted también. Por mi propio bien, el corregirlo. Porque si yo comienzo a halagarlo y a alabarlo, a darle honra, pues él piensa que somos dos ya, dos necios. Mejor que sea uno y no dos, ¿verdad? Como cuando hay contiendas y peleas en el matrimonio. Se ocupan dos locos, les digo, para que haya una guerra en la casa. Pero si solo hay uno, con uno no se pelea. Se le baja rápido. Pero para pelear necesitan dos locos. Hay que ser sabio. Bueno, hermanos, para concluir, rápido, ¿verdad? Los proverbios sirven para que nosotros como hijos de Dios podamos examinar nuestros corazones y darnos cuenta si hemos caído o estamos cayendo en necedad. Para eso es el libro de Proverbios, para que examinemos en qué área tal vez estamos nosotros ya cayendo en necedad, para que nos apartemos de la misma, ya que las consecuencias son muy dañinas para la persona que practica la necedad. Pero también, obviamente, la sabiduría de Dios es necesaria para que sepamos no solo cómo evitar a los necios, sino cómo tratarlos para evitar sus necedades y contradicciones. Por eso es que Proverbios son libros de sabiduría, para que nosotros aprendamos tal vez de los errores de otros y no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Y seamos contados entre los sabios y no entre los necios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.